gracias a Dios nuevamente por reencontrarnos a través de este medio para compartir una expresión de su palabra. Y en esta oportunidad quiero continuar con lo que estaba hablando la pasada meditación respecto de la vida de Josué en el capítulo 1, donde Dios le da la misión de introducir al pueblo a la tierra que Él les había dado, a Jericó, a esa Canaán, esa tierra que fluía leche y miel. Pero era un momento difícil, donde habíamos visto que Josué en un momento quizás su situación era de desánimo y Dios mismo le dijo: levántate de esa situación, porque tenía que cruzar el Jordán. Y justamente hoy quería hablar de esto. El pueblo llegó a orillas del Jordán y muchas veces hay circunstancias que en nuestras vidas aparecen y que no nos dejan avanzar y no nos dejan tomar en posesión aquello que Dios nos ha dado. Entonces, podríamos decir que llegamos a un momento de decisión en nuestras vidas. Vemos la bendición de Dios más adelante, pero hay un impedimento tan grande que no podemos avanzar. Y muchas veces se presentan muchos Jordanes en nuestras vidas. Momentos donde debemos de tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Y justamente de eso quería hablar. ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué decisión tomaremos? ¿Qué vamos a hacer ante estas circunstancias o estas situaciones que son como situaciones críticas que detienen nuestra vida? El pueblo se encontró con un Jordán, se encontró con un río, pero ciertamente ya habían atravesado un mar. Dios abrió ese mar y el pueblo pasó en seco. Ahora bien, Dios permite ese río antes de obtener esa gran bendición. También quizás el pueblo estaba siendo probado a ver qué es lo que iban a hacer. Y hermanos, muchas veces nosotros llegamos a esa situación para saber qué vamos a hacer. ¿Realmente vamos a seguir adelante? ¿Vamos a seguir avanzando? ¿A dónde está puesta nuestra confianza? ¿En quién está puesta nuestra esperanza? ¿Tenemos un verdadero compromiso para con Dios para seguir avanzando, para seguir adelante? ¿O estamos simplemente como en el aire siendo llevados como el viento? ¿Vio cuando lleva una hoja o algo por el estilo, o una bolsa o un papel? Hermanos, no podemos estar así en esta vida, sino que tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Pero nosotros tenemos que estar con firmeza. Debemos de tener nuestro compromiso en Dios. Nuestra confianza debe ser plena en nuestro Señor para poder avanzar, porque si no, cuando se nos presenten estas circunstancias no vamos a poder avanzar y nos vamos a quedar del otro lado del río, de la ribera, por así decir, en vez de alcanzar la bendición que Dios tiene preparada. Entonces, ¿qué decisión tomamos? ¿Cruzamos el Jordán o nos quedamos de este lado? Lo cierto es que en el capítulo 3, solo unos versículos voy a leer. En el versículo 3, el pueblo había estado acampando durante 3 días y los oficiales le decían al pueblo en medio del campamento, en el versículo 3 dice esto: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y de acá podemos extraer tantas cosas, porque los oficiales le dan la directiva al pueblo y le dicen: cuando ustedes vean que el arca del pacto, que es llevada por los levitas, por los sacerdotes, se muevan, sabemos que el arca del pacto es símbolo de la presencia del Señor. Entonces le dice: cuando ustedes vean que se muevan, levántense y vayan en pos de ella. Ahora bien, quizás nosotros no tenemos justamente esa arca que nos guía, pero sí nosotros somos templo hoy en día de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Como lo dice en 1 Corintios 6:19, nosotros somos templo, la presencia de Dios está en nosotros. Entonces ella es la que nos guía, y si la presencia de Dios nos indica que debemos de levantarnos y marchar, hagámoslo en obediencia, pero no intentemos darle una mano a Dios. Acá dice: sigan, le da la orden que sigan en pos de ella. Ir en pos de alguien es ir en busca de.
Y nosotros debemos ir en pos de Cristo, debemos ir en busca de Cristo. Hermanos, no tenemos que ir, no nos dice que vayamos a la derecha o a la izquierda o que nos adelantemos, sino que le sigamos, porque Él sabe el camino. De hecho, le dicen los oficiales, para que sepáis el camino por donde debéis de ir, porque no lo conocen ustedes, nunca pasaron por este lugar, no conocen el camino. Y lo cierto es que nosotros, hermanos, no conocemos el camino, pero sí conocemos a Jesús. Por eso es que debemos ir en pos de Cristo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que nadie va al Padre si no es por Él, como dice en Juan 14:6. Jesús es camino, verdad y la vida. Hermanos, Él es el que nos marca el camino. Entonces, vayamos en pos de Cristo, para que podamos cruzar seguros. Pero si Dios y el Espíritu Santo no nos dicen, muévete, no te muevas. No pretendamos darle una mano a Dios o ayudarle en las circunstancias, porque ¿sabe qué? Vamos a hacer un desastre. Vamos a hacer desastre nosotros por querer ayudar a Dios. No es Dios que necesita de nuestra ayuda, sino nosotros que necesitamos la ayuda de Dios. Si Dios espera que nosotros obedezcamos, nos movamos conforme a lo que Él quiere, conforme a su voluntad, seamos obedientes. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que poner nuestra voluntad y someterla a la voluntad de Dios. Nosotros debemos de hacer, por eso el pueblo debía de marchar, pero que no vayan ni adelante ni atrás, como decía, ni a los costados. Vayan en pos del arca, vayan en pos de la presencia de Dios, vayamos en pos de Cristo. No pretendamos hacer por nuestras propias fuerzas, porque va a ser un desastre. Entonces, realmente Él sabe y conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Él conoce el camino por el cual nosotros debemos de transitar. Nada es fácil. Es ancho el camino que lleva a la perdición, más angosto el que lleva a la salvación. Entonces, hermanos, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vamos a tomar ante las circunstancias en nuestras vidas? ¿Vamos a seguir en pos de Cristo o qué es lo que vamos a hacer? ¿O vamos a seguir nuestros propios caminos? No nos va a ir nada bien si seguimos nuestros propios caminos, pero Él en su amor, en su misericordia, siempre está dispuesto a ayudarnos, a guiarnos. Él es el otro día leía una frase que decía, Él es el buscador. Él nos está constantemente buscando por amor, porque Él no quiere que nos perdamos, Él no quiere que nadie se pierda, sino que podamos estar un día juntamente con Él, disfrutando de todas sus bendiciones, en plenitud. Y luego vemos lo que dice Josué también al pueblo, que les dice simplemente, santificaos, porque dice que Jehová haría cosas tremendas, haría maravillas al siguiente día en medio del pueblo. Hermanos, qué importante es todo esto, santificaos, le dicen. Qué importante es todo lo que nos está mostrando, el ir en pos del Señor, el obedecerle, el santificarnos. Sabe que Jordán significa el que desciende. La palabra Jordán en hebreo significa el que desciende. Porque el pueblo también tenía que, también en un momento, si lo miramos de otro punto, el pueblo tenía que introducirse en la cuenca del río. O sea, está a cierto nivel, pero tenía que descender a la cuenca, porque iba a pasar en seco el pueblo, es lo que Dios había prometido. Y también yo lo puedo ver esto como humillación. Necesitamos humillarnos en la presencia del Señor. Si no nos humillamos, si no nos santificamos, si no le obedecemos, es imposible marchar en pos de Cristo. Si no nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz, no podemos marchar en pos de Cristo. El pueblo tenía que marchar en pos del arca, pero hermanos, nosotros tenemos que marchar en pos de Cristo para poder seguir avanzando. Pero es indispensable que nosotros descendamos, que nosotros nos humillemos en la presencia del Señor, que nosotros busquemos su rostro, que pidamos perdón cuando nos equivocamos a Él, y Él está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad, para poder seguir adelante. Entonces, yo leyendo esto recordaba los versículos, por ejemplo, cuando habla que Josué directamente le dice al pueblo, santificaos, y lo que dice en Hebreos 12:14, que dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Hermanos, necesitamos santificarnos. Necesitamos, para poder seguir adelante y para poder un día ver al Señor, necesitamos seguir la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Que el Señor nos ayude cada día. También dice en cuanto a lo que es obediencia, ejemplo tenemos de obediencia en Cristo Jesús, como dice en Filipenses, acá en Filipenses 2:8, que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En la condición de hombre, acá nos da ejemplo nuestro Señor. En nuestra condición humana, Él se humilló haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Hermanos, tenemos que ser obedientes y humillarnos ante la presencia de nuestro Señor. También en San Juan 3:36, parafraseando, el texto dice que el que cree en el Hijo, o sea, tiene vida eterna, pero el que desobedece no verá la vida eterna. El que cree en el Hijo va a ver esa vida eterna, pero el que le desobedece no. Está claro esto. Por eso necesitamos ser obedientes a Dios para poder seguir este camino maravilloso. Mire también lo que dice en el libro de Miqueas, el capítulo 6, versículo 8, que es lo que el Señor nos manda a nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado, y cuando dice hombre es varón y mujer, no estamos exentas nosotras. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. ¿Y qué? Humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide? Dice, ¿qué pide de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¡Qué tremendo! Dios mío, Él nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos cumplir con esto que el Señor nos pide. Él nos pide obediencia, porque en la obediencia radica la bendición. Justamente, tenemos que poner nuestra fe en marcha, tenemos que creerle a nuestro Señor. Debemos transitar y caminar en santidad. Y cada día con un corazón humillado delante de la presencia del Señor. Claro que podemos equivocarnos, hermanos. Sí que podemos equivocarnos, pero cuando venimos con ese corazón sincero, ese corazón dispuesto ante la presencia del Señor, Él nos limpia, Él nos renueva, Él nos restaura. Él quita, cuando nos arrepentimos de las faltas que cometemos, aun si pecamos contra Él. Y Él está dispuesto cuando venimos con un corazón humillado delante de su presencia. Pero realmente, ¿cómo nos manejamos nosotros? Él dice que resiste a los soberbios y al altivo mira de lejos. Por lo tanto, hermanos, transitemos este camino. El Señor nos ayuda, el Señor ayuda a mi vida y a cada uno a poder transitar este camino maravilloso e ir en pos de Él. Poder ir en pos de nuestro Señor Jesucristo, como el pueblo iba en pos del arca del pacto. Y así cruzaron el Jordán. Lo podemos ver en el capítulo, en todo este capítulo, cuando los sacerdotes, dice que tuvieron que mojar la planta de los pies. Hermanos, muchas veces queremos pasar en seco, todo lindo, todo bien, que el Señor haga todas las cosas, pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Nosotros nuestra parte y tenemos que dar esos pasos de fe, poner esa fe en marcha. Los sacerdotes dicen que el Jordán solía desbordarse, por lo tanto en la ribera ellos tuvieron que mojar la planta de los pies. Dice que cuando el agua tocó las plantas de sus pies, dice que eso se abrió. Es tremendo, el Señor volvió a mostrar su mano grande y poderosa. Y que las aguas se detuvieron, era como tener, no sé, barreras, paredes invisibles que contenían ese río. Entonces, ellos tuvieron que ir en fe, pero la presencia de Dios iba con ellos. Y dice que el pueblo pasó en seco, pudo pasar el Jordán, pero el pueblo tuvo que decidir qué es lo que iban a hacer. Por eso digo, lo vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 1, cuando también el pueblo decide seguir a Josué en los últimos versículos 17 y 18, que ellos toman la decisión y le dicen, solamente esfuérzate, le dicen, y nosotros te seguiremos y obedeceremos como lo hicimos con Moisés. Pero hermanos, también llega un punto en el cual la decisión es nuestra. Nosotros anhelamos que nuestros hermanos, nuestras familias, vengan en pos de Cristo, pero también es una decisión personal. Debemos de avanzar,
debemos de orar, instar al otro, pero tenemos que seguir avanzando, que no haya una dificultad, que no haya un Jordán que te detenga, sino que en fe puedas avanzar. Vas a tener que mojarte la planta de los pies en fe y Dios va a hacer el resto. Dios va a abrir caminos donde no los hay. Siempre Él abre caminos, aún en medio del desierto, en medio de sequedad Él abre camino, y aún en medio de un río o en medio de un mar. El pueblo pasó en seco, pero hubo que tomar una decisión. También el Jordán se toma como un símbolo de lo que es el bautismo en agua, porque más allá de que el pueblo pasó en seco, el pueblo tuvo que descender, el pueblo decide dejar a la orilla, digamos, del río Jordán, esa vieja vida que ellos salieron de Egipto, esa vieja vida, esa vieja naturaleza, pasaron por medio del río. ¿Para qué? Para avanzar a una nueva vida, una nueva naturaleza en Cristo. Y ese es el símbolo del bautismo. Morimos a una vieja vida y resucitamos a una nueva, eterna y santa, juntamente con nuestro amado Señor. Una vida nueva, eterna y santa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso que es esto. También el pueblo toma esa decisión. Pudieron haberse quedado de un costado a esa ribera o haber atravesado el Jordán. Qué bueno que ellos pudieron tomar una decisión sabia de poder seguir avanzando, de creerle a Dios y poder avanzar. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros ante estas circunstancias? ¿Vamos a avanzar o nos vamos a detener y nos quedamos del otro lado? Perdemos la bendición. Necesitamos seguir adelante. Hermanos, tenemos que alentarnos unos a otros si estamos desanimados, para no quedarnos en este camino. Queremos estar un día con el Señor, hermanos, tenemos que avanzar, a pesar de todas las cosas que podamos estar viviendo, aunque sean muy difíciles. Sí, seguramente hay situaciones que son tremendas en las vidas, pero Dios está allí para fortalecerte. En la obediencia radica la bendición, no te olvides de esto. En la obediencia radica la bendición. Solamente esfuérzate, le dijo a Josué, y sé muy valiente para obedecer todo lo que Dios le había mandado. Y eso también es para nosotros. Y quiero concluir en el versículo 14 y 15 del capítulo 24 de Josué. Solo 2 versículos. En las palabras finales, en la exhortación de Josué al pueblo, cuando ya eran los últimos días de Josué, él le dice en el versículo 14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire qué claro y conciso que fue Josué. Les dijo al pueblo y los puso en una encrucijada. Por eso Jordán, hermanos, significa también decisión. Una encrucijada. ¿A quién van a servir ustedes? Y lo hace clarito acá, porque le dice a los dioses, dice, de los cuales sirvieron, dice, vuestros padres. ¿Dónde? Al otro lado del río. Por eso me habla del mundo, el otro lado del río. Ellos venían de Egipto. Pero cuando nosotros tomamos un compromiso con el Señor, es que morimos a esa vieja vida y resucitamos a una nueva vida, eterna y santa. Pero esa pregunta también está para nosotros. Ah, no, pero yo no venero ninguna imagen, yo no idolatro ninguna estampa. ¿Sabe que ídolos también es todo aquello que tenga el primer lugar en nuestros corazones? Todo aquello que nosotros pongamos antes que a Dios en nuestro corazón, eso es un ídolo. Entonces muchas veces no veneramos estampas, no veneramos figuras hechas de manos, pero ¿sabe qué? Veneramos otras cosas que le quitan el lugar a Dios. Entonces debemos de examinarnos, debemos buscar qué es aquello que le está quitando ese primer lugar a Dios. Y Josué les da un claro consejo al pueblo. Primeramente le dice: temed a Jehová. Hermanos, cuando le perdemos el temor a Dios, hacemos cualquier cosa.
porque ya no le tenemos temor, no es miedo, ese temor santo y reverente. Entonces estamos expuestos a cualquier cosa cuando dejamos de temer a Dios. Por eso les dice, primero temed a Jehová, servirle con integridad y verdad. Íntegro, sabemos que algo íntegro es hacer lo correcto aun cuando nadie nos ve, con integridad y verdad. Quitar los ídolos del otro lado, quitar los ídolos del mundo. Por eso Él hace la separación del otro lado del río, hace esa separación con el Jordán. Eso que acarreamos nosotros de nuestra vieja vida, hermanos, tenemos que quitarlos de nosotros porque nos impiden avanzar. Vamos a estar siempre en la misma y en el mismo círculo vicioso. Vamos a estar un tiempo bien, pero determinado momento va a saltar porque eso todavía está arraigado en nosotros. Entonces quitemos esos lugares altos y esas cosas que están del mundo arraigadas en nuestros corazones. Porque no vamos a poder avanzar. Y Dios nos quiere bendecir, pero necesitamos quitar todo eso de nuestras vidas, todo lo que acarreamos del mundo. Pero algo tremendo que pone Josué al pueblo en una disyuntiva, porque en un momento en el versículo 15 les dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, otra vez lo menciona, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué toma la mejor parte y dice, no sé qué van a hacer ustedes, yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué bueno que podamos tomar la decisión que tomó Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová a pesar de todas las circunstancias, porque es tremendo lo que le dice al pueblo. Siempre que lo leo me llama la atención porque él no estaba hablando a un pueblo que no conocía a Dios, era el pueblo de Dios. Les dice, si mal, a ustedes les parece mal servir a Jehová. Si a ustedes les parece mal servir a Jehová, entonces ¿a quién van a servir? ¿A los dioses del mundo? ¿A todo lo que el mundo te ofrece? Y esa pregunta es para nosotros hoy y cada día de nuestras vidas. ¿Qué elección vamos a tomar? ¿Serviremos a Jehová? Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová, Dios grande y temible. Pero ustedes, ¿a quién van a servir? ¿Seguiremos enamorados de este mundo, viviendo conforme al mundo y no conforme a hijos de Dios? Hermanos, el Señor reclama de nosotros para poder verle santidad, obediencia, humillarnos ante su presencia. Por eso, el único modo de seguir adelante es ir en pos de Cristo, seguirle a Él. Pero necesitamos todo esto en nuestras vidas para que podamos continuar a pesar de todas las circunstancias, a pesar de los jordanes que se puedan presentar, esos momentos de decisión en nuestras vidas, pero que podamos decir como Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová, y erradiquemos de nuestras vidas todo aquello que ocupa un lugar que no le estamos dando a Dios. El primer lugar le tenemos que dar a Dios. Todo aquello del mundo que está arraigado en nosotros. No podemos estar a medias, no podemos ser fríos, no podemos ser tibios, frío o caliente, dice la Escritura. Es tremendo lo que dice la Escritura. Fríos o calientes. Hermanos, que busquemos esto, ser calientes, no tibios. Dios no quiere cristianos tibios. El Señor quiere que realmente nos podamos someter a Él, nuestra voluntad, someterla a la de Él y obedecerle, humillarnos ante su presencia y vivir en santidad, con integridad. Por eso son hermosas las palabras que Josué le da al pueblo. Y es maravilloso también lo que el pueblo le responde luego. Pero yo simplemente quería dejarles esto hoy. Y quería justamente dejar esta inquietud. ¿Qué decisión tomaremos? ¿Qué decisión tomarás? ¿Vas a cruzar esos lugares? ¿Vas a cruzar tus Jordanes y seguir avanzando? ¿O te vas a quedar, como le dice Josué al pueblo aquí en el capítulo 24, con los dioses del mundo, con todo lo que el mundo te ofrece? ¿Qué decisión vas a tomar? Y eso es lo que yo quería compartir en esta tarde, dando gracias al Señor y pidiéndole que Él me ayude cada día también. Y que te ayude a vos, a tu familia, para que puedas seguir y puedas decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que puedas tomar la mejor decisión. Así que te aliento a que sigas adelante
a pesar de todo lo que pueda estar aconteciendo a tu vida, que en fe puedas marchar. Recuerda que siempre en la obediencia radica la bendición de Dios. En la obediencia a Dios radica su bendición. Así que pongamos nuestra fe en marcha y avancemos, a pesar de que no veamos con nuestros ojos naturales, pero miremos con los ojos de nuestra fe. Porque Él es el que va a guiar nuestro camino. Si hay oscuridad, Él es luz, Él es lámpara a nuestros pies, su palabra es lámpara a nuestros pies. Él endereza nuestros caminos si están torcidos, pero busquemos y sigamos en pos de Cristo. Así que te aliento en esta tarde a que te esfuerces, seas valiente y que tomes la mejor decisión. Que Dios te bendiga y no te olvides los días martes y jueves, 19-15 horas, y los días domingo a las 11:15 nos estamos reencontrando. Que Dios bendiga tu vida y ya estamos terminando el año, pero lo importante que es que terminemos el año con Cristo y que mejor aún lo comencemos con Él. Así que anhelo realmente que Dios bendiga tu vida. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.